Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta reunión, en esta clase. Quiero comenzar nuestra reunión con una lectura en el libro de los Salmos, en el Salmo 97. Y la palabra de Dios dice así: Jehová reina. Regocíjense la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Averigüense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso en toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Amén. Oremos. Dios, gracias en esta mañana por este tiempo que nos has dado. Gracias por el privilegio que nos da de poder, Dios mío, estudiar sobre ti, lo que tú eres, tu forma de obrar, tus planes. Si de alguna manera nosotros pudiéramos, Dios mío, poder entender completamente. Pero te rogamos, Dios, que nos ayudes para poder comprender, poder conocerte cada día más y más. Dirígenos a través de esta reunión, de este tiempo que vamos a estar juntos. Ayuda a nuestro entendimiento y ayuda, mi Señor, no solamente que podamos entender sobre lo que tú eres y quién eres, pero también podamos vivir conforme a lo que tú eres, Dios mío, y a honrar, Señor, tu presencia en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos, y hermanas. Hoy en esta ocasión vamos a estar estudiando y vamos a estar considerando am, sobre lo que es los atributos de Dios. Em, Permítame. Y la finalidad o el propósito es poder entender a Dios o poder definir a Dios, si es que de alguna manera pudiéramos definirlo, podríamos encerrar o diría poder conceptualizar a Dios de alguna manera, de poder saber eh, su obrar, poder saber, eh, ¿qué diré? Poder saber de Dios cada vez más. Am, Cuando se trata de hablar del carácter, de la naturaleza o de la esencia de Dios, nos damos cuenta de que no podemos definirlo. No podemos encerrarlo o decir de Dios en una sola palabra, decir esto es Dios, este es el carácter de Dios, esto es Dios en su naturaleza. No existe una palabra en la cual podamos encerrarlo para describir a Dios. A veces nos encontramos y decimos Dios es amor, pero ese solamente es un aspecto, aunque en su totalidad Dios es amor.
No es que el amor sea una parte de Dios, sino que Dios es amor. No importa en qué forma, en qué momento, situación esté obrando, Dios es amor. Pero después descubrimos que también hay otras cosas que nos encontramos acerca de Dios, otras cosas más que Él se revela o nos lo revela, porque no es tanto de que nosotros lo descubramos o que nosotros seamos lo que le atribuyamos a Dios algo, sino que es lo que Dios se revela a nosotros de lo que Él es. Así que no podemos conceptualizar, no podemos definir a Dios en una palabra, más bien lo mejor que podemos hacer en orden de entender quién es Dios, entender su naturaleza, su esencia, es más bien describir, hacer una descripción más detallada de Dios. Así que en nuestro intento de entender o de articular a Dios, a veces buscamos definir en conceptos o descripciones, pero si como dije anteriormente, si una definición consiste en una palabra o una frase, es imposible poderlo encerrar todo en una frase. Ninguna palabra o frase puede expresar la naturaleza esencial de Dios. Em, la mejor forma, dije anteriormente, es una forma descriptiva o de describirlo. Am, los atributos son cualidades que son inherentes al sujeto. Y cuando hablamos de sujeto, estamos hablando de Dios. Hay cualidades inherentes a Dios. Ellos identifican, ellos distinguen y ellos analizan el sujeto o analizan a Dios. Los atributos de Dios revelan sus características y los diferentes aspectos de su esencia o su naturaleza. Los atributos no son partes componentes de Dios. Más bien cada uno describe su ser total. Cuando decimos esto nos estamos refiriendo a que no podemos decir que Dios es la composición de una serie de atributos, eh, sino que cuando leemos las Sagradas Escrituras y cuando Dios se manifiesta a nosotros, nos damos cuenta que está hablando cada vez que habla de un atributo, está hablando de la totalidad de Dios, como Dios es amor, Dios es santo, Dios es soberano y está haciendo una declaración como que es la totalidad de Dios, un 100% y no un componente. De otra manera, pudiéramos decir que si estos atributos de Dios son partes componentes de algo de Dios, entonces estaríamos diciendo que Dios es la composición de ciertos elementos y tiene un 10% de esto, un 10% de esto otro, un 10% de esto, de esta otra cualidad, de este otro atributo. Pero la Biblia no nos habla de tantos por cientos, ¿no? Cada vez que habla acerca de Dios y habla de algún atributo de Dios, está hablando del ser el 100%. Eso es Dios. Dios es justicia. Entonces está hablando como que fuera la totalidad de Dios y no solamente, y no de un componente de lo que es Dios. El amor no es una parte de la naturaleza de Dios. Dios en su ser total es amor. Mientras que Dios puede exhibir una u otra cualidad en un tiempo dado, ninguna cualidad de Dios es independiente o preeminente sobre alguna de las otras. Siempre Dios muestra
Siempre que Dios muestra su ira, Él todavía es amor. Cuando muestra su amor, Él no abandona su santidad. Está cada vez que Dios expresa o Dios manifiesta alguno de estas virtudes o atributos, todo el resto de esas otras virtudes o atributos está presente. Dios nunca deja de ser, o Dios, como diríamos, en, hablando popularmente, diríamos como el quitarse un abrigo o el ponerse a tomar una posición de autoridad. Dios no se quita abrigos, entonces en el momento de hacer justicia, Él está en la posición de justicia, el amor, la libertad, la omnipresencia, omnipotencia, todo eso está a un lado. No, todo eso está 100% presente en todos estos aspectos cuando Dios está ejerciendo alguna de estas virtudes. Y Dios es más que la suma de estos, de estos atributos, aunque podamos enumerar todos los atributos que podamos obtener de la revelación, aún así no podremos describir a Dios completamente. Nos quedamos muy cortos. Esto es lo que Dios nos ha revelado. Los atributos no son atributos, los atributos de Dios no son cosas o virtudes que nosotros le hemos atribuido a Dios, como cuando nosotros le damos algún cumplido a las personas. eh, Nosotros hablamos que es una buena persona, que es una persona honrada. Nosotros le estamos atribuyendo y dándole o reconociendo o otorgándole, diría, otorgándole ciertos atributos a las personas. Pero en el caso de Dios, es Dios el que nos revela a sí mismo, Él mismo se revela a nosotros y Él mismo nos revela estos atributos, de tal manera que Él nos lo da a conocer lo que Él es y lo que es su naturaleza y su esencia. Así que los atributos que nosotros conocemos de Dios son los atributos que nosotros hemos recibido por revelación de Dios, porque Dios le ha placido, porque Dios ha permitido que nosotros conozcamos esos atributos y nos lo ha dado por medio de la revelación. Como dije anteriormente, el ser humano o nosotros no se las atribuye a Dios. Dios se las revela al ser humano. Ciertamente el ser humano puede sugerir atributos de Dios, pero estos no se pueden dar por genuinos si Dios no los revela. Podemos decir alguna cosa de Dios, pero si Dios no nos los ha revelado, entonces no podemos estar con certeza, podemos decir con certeza que son atributos de Dios. Los atributos de Dios describen igualmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En otras palabras, no es que el Padre tiene unos atributos, el Hijo tiene otros atributos, el Espíritu Santo otros atributos y hacemos una división de los tres, aunque nosotros los encontramos como Padre, Hijo y Espíritu Santo y algunas veces nos da la impresión de que están separados en el servicio o en el obrar que están haciendo, pero no es así, siempre está presente, que alguno de ellos está tomando, como quien dice, el trabajo principal, como en el tiempo del tiempo de la creación. En la creación es el Padre el que está declarando y el que está creando, pero también nos habla de la presencia de nuestro Señor Jesucristo o la presencia del Hijo cuando nos habla de la declaración de la palabra y dijo Dios. Y también nos habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el Espíritu de Dios se movía también sobre lo que estaba siendo creado, estaba presente en el día de la crucifixión, en la redención del ser humano. También los tres están presentes en la resurrección de Jesús, en el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés.
también los tres están presentes, siempre están presentes y no es que estén actuando separados. Igual hablamos con los atributos de Dios, están presentes en los tres. Los atributos de Dios son permanentes y son cualidades intrínsecas que no se pueden ganar o perder. Es parte de la naturaleza, al igual que en el caso de cada uno de nosotros como seres humanos, hay ciertos atributos naturales en nosotros que no los ganamos, sino que simplemente los tenemos, son parte de cada uno de nosotros. Los atributos de Dios son dimensiones esenciales y son inherentes a su misma naturaleza, son parte de Dios mismo. Ah, entre estos atributos hay varias divisiones o caracterizaciones que podemos, o categorías, ¿no? Que podemos encontrar. Están los atributos no morales o diríamos los atributos naturales y los atributos morales. Los atributos morales son los que en el contexto humano no se relacionen con el concepto de justo, como es la santidad, el amor, la misericordia y la fidelidad son ejemplos de ello. Estos pertenecen a su voluntad, por eso se hablan de morales, son voluntad, es movido en este caso, Dios que los posee, es movido voluntariamente a expresarlos. Los atributos naturales son los superlativos o no morales de Dios, como la sabiduría y el poder. Estos pertenecen a la constitución de Dios. Ya están, no hay que mover, no tiene que ser movido a ser sabio, ya es sabio, no es movido a tener poder, ya es poder. Se manifiesta naturalmente, fluyen de Dios como quien diga, quiera o no quiera hacerlo, fluyen de Dios, están de Dios. En cuanto al amor, el amor de Dios está ahí, pero es movido para mostrar el amor. Dios es el que muestra y de alguna manera también es relativo en la manera en que se relaciona para con el ser humano. La otra categoría son los absolutos y los relativos, que tiene algo que ver también con los morales y no morales. Los atributos absolutos distinguen la esencia de Dios considerada en y por sí misma, mientras que los relativos caracterizan su esencia considerada en relación con la creación. O sea, algunos eh, atributos que son naturales en Dios, como dije, en cuanto a los no morales y los morales, están ahí, están presentes, pero los otros, como la gracia, la misericordia, el amor, la justicia, van relacionadas o necesitan, diríamos nosotros, necesitan de un receptor para que se hagan visibles en cuanto a lo que es la omnipresencia, la omnipotencia, la sabiduría, no necesitan de un receptor para que esto se puedan notar en la persona de Dios. Están ahí, pero la única manera en que podemos ver el amor, la misericordia, la gracia de Dios, la justicia, se manifiestan en relación a la creación, cuando Dios los hace efectivos o los ejerce en su relación con la creación o con la humanidad que Él ha creado. Los atributos absolutos incluyen aquellos que pertenecen a la esencia de Dios cuando se consideran por sí mismos, como es el caso de la eternidad,
la infinitud, son absolutos, están ahí, no necesitan de un receptor para ser ejercidos o para ser visibles. Relativos pertenecen a la esencia de Dios cuando se consideran con relación a la creación como su omnisciencia. Por otra parte, es una distinción artificial, puesto que no tenemos la capacidad de hacer semejante determinación, cuando en realidad todos sus atributos se relacionan con su creación. Aunque hablamos de esto, solamente son afirmaciones, pero o determinaciones que nosotros hacemos en nuestro quehacer teológico, podríamos decir, o en nuestra búsqueda de entender a Dios. Eh, la otra categoría que tenemos son los atributos intransferibles y los transferibles, los comunicables incomunicables. Los primeros son aquellos que solamente le pertenecen a Dios. La eternidad, la infinitud solamente le pertenecen a Dios. Él es eterno. Nosotros no somos eternos. Lo infinito, Dios es infinito y nosotros somos personas finitas. Mientras que los últimos son los que se encuentran en un grado relativo o limitado en las personas, la sabiduría y la justicia. Es como fuimos creados a imagen de Dios, hay un poco de eso de Dios que está en nosotros. Esa justicia de Dios es también compartida por Dios con nosotros. Pero los atributos transferibles se encuentran en las personas, aunque en forma limitada. No porque Dios los transfirió de alguna manera, sino simplemente porque la humanidad fue hecha a la imagen de Dios. Las clasificaciones pueden servir de algún propósito, mientras que algunos de los atributos pueden clasificarse dentro de una u otra de estas categorías sugeridas, otros no se clasifican tan fácilmente. Mientras que la santidad generalmente se pone en la lista como transferible, la santidad de Dios ciertamente no lo es. Mientras que la omnisciencia es ciertamente intransferible, la humanidad sí posee un conocimiento limitado. La clasificación muchas veces resulta más arbitraria que obvia. La consideración importante es el estudio de los atributos mismos, no la clasificación de ellos. O sea, lo importante no es tanto cómo los clasificamos, qué categorías los damos. Más bien es el considerar y el estudiar cada uno de esos atributos de Dios, que son los que nos dan y nos permiten conocer a Dios y la clase de Dios que nosotros estamos adorando y de lo que es Dios. Si nosotros habláramos de las personas, habláramos de otra persona o X persona, nosotros en orden de saber cómo relacionarnos y qué esperar de esas personas o qué podemos esperar de esa persona, tenemos que conocer sus cualidades. Tenemos que conocer sus atributos. En otras palabras, podríamos decir, ¿qué es capaz de hacer esa persona? ¿Qué es capaz, cómo puede reaccionar en un momento determinado esa persona? Y según el concepto, según lo que conozcamos nosotros de esa persona, conforme a lo que esa persona nos ha mostrado en nuestro caminar con esa persona, ya sabemos nosotros qué podemos esperar. Si es una persona honesta, si es una persona honrada,
ya nosotros sabemos que podemos vivir libremente cerca de esa persona y podemos dejar alguna u otra pertenencia aún al alcance de la mano de esta persona y nosotros sabemos que esa persona va a respetar esa propiedad que no le pertenece porque nosotros hemos llegado a conocer y podemos vivir en esa libertad porque sabemos que esa persona es honrada, es honesta. Pero si nosotros sabemos que esta persona carece de moralidad, carece de respeto, carece de honor, que fácilmente se le pegan las cosas, entonces nosotros vamos a tener mucho cuidado en la manera en que nosotros protegemos nuestras cosas o dejamos nuestras cosas. Cuando nosotros sabemos que alguna X persona es una persona confiable, podemos confiar en en esta persona, nosotros nos sentimos libres de poder compartir nuestros problemas, nuestras dificultades, porque sabemos que van a estar seguras en esa persona. Pero si sabemos que es una persona que no es muy confiable, que va a diseminar o disemina las cosas que escucha, entonces también nosotros nos guardamos de comentarios o de compartir nuestras cosas personales. Asimismo, con Dios, si nosotros conocemos acerca de la persona de Dios a través de sus atributos, conocemos sus atributos, sabemos que podemos acercarnos, sabemos qué esperar de Dios. Así que no es un asunto de categorizarlo, no es un asunto de clasificarlo, los atributos, sino más bien es un asunto de conocer los atributos de Dios, porque al conocer los atributos de Dios estamos conociendo a Dios y estamos conociendo quién es Dios y estamos sabiendo también cómo es que Dios puede obrar y Dios va a obrar en nuestras vidas según también las experiencias y las situaciones que nosotros atravesamos. Sabemos que Dios escucha, sabemos que Dios es atento, sabemos que Dios es compasivo. Así que cuando nosotros tenemos alguna dificultad, algún problema, podemos venir confiadamente a Dios porque Dios es compasivo, porque Dios va a extender su misericordia, su gracia y su bondad sobre cada uno de nosotros. Y como dice Jesucristo, si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto no más vuestro Padre Celestial que sabe de las cosas que tenéis necesidad. Entonces podemos venir confiadamente delante de Dios porque sabemos lo que Dios es, porque sabemos que Dios es amor, porque sabemos que Dios es justicia, porque sabemos que Dios es santo. Y igual, como Dios es santo, Dios nos demanda santidad. Dice, ser santos porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. Entonces sabemos que cuando hemos pecado, cuando estamos en pecado, sabemos que no podemos acercarnos a Dios. Sabemos que necesitamos cambiar nuestra forma de vivir y aprender a vivir en santidad. Así que conociendo la clase de Dios, entonces podemos saber cómo acercarnos y qué esperar a Dios. Hoy en este día voy a compartir una serie de atributos de Dios. Pudiera haber algunos otros que otras personas, otros creyentes pueden haberlo señalado y escogido y decir, este también es una virtud de Dios, pero yo voy a compartir algunos con ustedes de una manera de que conozcamos a Dios. ¿Qué es Dios? Su naturaleza, su esencia en alguna manera. Esto nos ayuda, como dije anteriormente, nos ayuda a tener confianza, a tener fe, nos ayuda a saber cómo acercarnos a Dios, nos ayuda a saber también qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y también qué podemos esperar de Dios.
Si nosotros supiéramos que Dios es un Dios iracundo, es un Dios que está listo para el castigo, que está con una vara y que cada vez que nosotros cometemos un error, cometemos un pecado, ya Dios nos va a agarrar a garrotazos, a palos, como dicen algunos, pues tendríamos temor de acercarnos a Dios. Pero cuando leemos que Dios es amor, Dios es misericordioso, entonces podemos acercarnos confiadamente delante de Dios porque Dios nos va a entender y Dios nos va a comprender. Primero de los atributos de Dios es que Dios es amor. El amor de Dios significa que Él eternamente les da a otros de su ser. El amor perfecto de Dios es su determinación de entregarse a sí mismo y a los demás y su afecto por sí mismo y por también por su pueblo. Esta definición afirma que Dios tiene afectos y Dios tiene emociones, pero es muy importante aclarar que los afectos de Dios no son pasionales, no son pasiones que lo mueven, sino principios activos por los cuales Él expresa sus temperamentos santos. Cuando nosotros hablamos de amores, hablamos de sentir, y aunque Dios tiene ese afecto, pero lo que le mueve a Dios no es su emoción, su afecto, sino que de su entendimiento de que ama. Y al mismo tiempo es movido para expresar ese afecto que tiene por su pueblo, por la gente, por cada individuo. Nosotros cuando hablamos de amor, hablamos siempre bajo el concepto de si lo sentimos o no lo sentimos. Decimos, es que no siento amar. Ese no es el asunto de Dios. Dios siempre ama. No hay otra cosa que Dios no pueda hacer más que amar, porque eso es Dios. Él es amor. Es su naturaleza. No es algo que haya aprendido, no es algo que él aprenda, sino que su naturaleza, él no puede hacer otra cosa más que amar, porque eso es su ser. Le nace, automáticamente fluye. Y todo lo que fluye es amor de él, porque él es amor. Y no es que esté diciendo que cuando hablamos acerca del amor, no es que Dios es el amor. No, 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 Dios es amor, toda su totalidad. El amor de Dios consiste en afecto y también corrección. O sea, mientras Dios está amando, también cuando Dios está disciplinando, también la disciplina es una expresión de su amor. No es que Dios esté castigando porque nosotros nos portamos mal, como algunas veces como padres, y he escuchado a padres que dicen, mira la vergüenza que me has hecho pasar. Entonces, no tanto porque el hijo o la hija hizo algo malo, y que hay que corregirle lo malo que hizo, sino porque la disciplina o el castigo lo ejercen porque ellos se sienten dañados y ofendidos. El padre o la madre se siente dañada y ofendida por lo que el hijo hizo. Y cuando lo castigan, lo que lo hacen es para descargar su incomodidad por la mala pasada o mal tiempo, mala experiencia que les han hecho pasar sus hijos. Pero no así Dios. La disciplina de Dios tiene que ver con el propósito de rectificar el error o el error que la persona ha cometido para que no la vuelva a cometer y para que también cambie su forma de ser. Tiene que ver el amor de Dios, al igual que la disciplina que Dios ejerce sobre la persona, tiene que ver
con la persona. En otras palabras, diríamos que el objeto que recibe la disciplina es lo más importante en esa expresión de amor y no es tanto porque Dios se esté sintiendo ofendido porque le fallaron, que Dios se esté sintiendo ofendido porque no lo han honrado, sino que es movido por ese amor a la persona que ha fallado y que lo que Dios busca es que ya no falle más. Lo que Dios busca es que esa persona ya no caiga más en errores y tampoco se vaya convirtiendo eventualmente o vaya cometiendo cada vez peores cosas. Por eso es que Dios dice que al hijo que ama, se disciplina. El padre que ama, que a su hijo ama, lo disciplina. ¿Para qué? Para que sea mejor y no tanto por el resentimiento de haberle fallado. Los bebés se acarician y también se corrigen, y ambos actos son expresiones genuinas del amor de los padres. Además, las dos acciones se llevan a cabo por los padres porque creen que están haciendo lo mejor para su niño en ese tiempo y en ese momento. El amor busca el bien del objeto amado. ¿Cuál es el bien? En Dios es la perfección de la santidad y todo lo que ese concepto implica. El amor de Dios es la búsqueda del bien y la gloria de sus atributos en el grado más alto. Esto no implica que haya egoísmos. Em, como sería el caso si se tratara de los seres humanos. La Biblia declara directamente que Dios es amor, como dije anteriormente. Dios es amor, o sea, es su naturaleza. En ningún momento, en 1 Juan 4:8 nos lo dice, en ningún momento encontramos un artículo antes de amor, como decir Dios es el amor. No existe eso. Esto indica que al no existir eso, cuando dice Dios es amor, indica que es la naturaleza de Dios, no es algo agregado. La presencia del artículo antes de Dios demuestra que la declaración no es reversible. No puede leerse el amor es Dios. No, no existe ese él. Es simplemente Dios es amor. Así que puesto que cada persona de la Trinidad posee todos los atributos, realmente imagino que debe haber una interacción amorosa entre y dentro de la Trinidad. Cada persona de la Trinidad expresa ese amor. Dios es, el Dios que es amor se permite a sí mismo amar a las personas pecaminosas. O sea, no hace distinción. No importa la condición en que la persona se encuentre, Dios continúa amando. De hecho, Juan 3:16 nos encontramos y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos dice que Dios dio a su Hijo unigénito para morir por la humanidad y que cuando estos creyeron y se arrepintieron, entonces Dios los amó. No, simplemente antes de venir a ese conocimiento de Dios, ya Dios los amó. Ahora, el que rechaza o la que rechaza, la persona que rechaza ese sacrificio, esa entrega del Hijo para ser salvo, no es que deja de ser amado de Dios, simplemente está rechazando ese amor de Dios y la persona ha optado por el camino de la perdición. Pero el hecho de que que esa persona haya optado por el camino de la perdición no significa que Dios ya le dio la espalda y que Dios dejó de amar a esa persona. Dios continúa
continúa amando a esa persona. Y yo imagino que al igual que el padre o la madre que ama genuinamente a su criatura, a sus hijos, Dios debe de dolerle el ver que esa persona ha optado por la perdición y antes que la salvación. Pero Dios sí continúa amando, no importando la situación en que las personas estén viviendo. Así que ahora entendamos que el amor de Dios no significa que porque Dios ama, Dios va a pasar por alto el otro, el otro atributo que más adelante vamos a hablar, que tiene que ver con la justicia. Dios ejerce su justicia, pero Dios continúa amando porque su naturaleza está presente. Cuando Dios ejerce justicia, está presente también su amor. Al igual como cuando Dios ama, también la justicia está presente allí. El siguiente atributo de Dios tiene que ver con la bondad. Y la bondad se puede definir como el cuidado benevolente de Dios para con sus criaturas. Es la norma suprema del bien y de que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Dios se preocupa por el bienestar de los que ama y busca sin egoísmo el bienestar de la persona amada. Y lo mismo, Juan 3:16, Dios ama a la humanidad, amó, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, al verlo en su perdición, Dios al mismo tiempo es movido a bondad, porque esa es su naturaleza también, y entonces da al Hijo para salvación de esa humanidad. Junto con esta otra parte de su naturaleza, Dios no ama solamente y dice yo te amo y arréglate como puedas, ¿no? Y bueno, me gustaría que no estuvieras en esa situación, sino que Dios mismo proactivamente toma la iniciativa también para proveer un bien para poder cambiar la situación de esa persona que ama. Y en este caso, en el caso de Juan 3:16, Dios ama al mundo y provee un medio que es el Hijo y entrega al Hijo en orden de poder salvar a esa humanidad. Dios es el bien absoluto. Por consiguiente, es la fuente de de todas las bendiciones de sus criaturas. Aparte del amor y la bondad, también Dios es misericordia. La misericordia es ese aspecto de su bondad que hace que Dios muestre piedad y compasión a los que están afligidos y angustiados. Dios ama, Dios tiene compasión y provee, Dios tiene bondad, Dios es bondad. Y, y perdón que a veces me confundo, pero mezclo, pero no es que Dios tiene bondad. Quiero aclarar este aspecto. Quizá a veces lo utilizamos así como que Dios tiene bondad, Dios tiene esto. No, 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 no. Dios es 100% bondad. Dios es 100% amor. Dios es lo que Dios tiene. Dios es misericordia. Y la misericordia es ese aspecto de su bondad que hace que Dios muestre piedad y compasión a los que están afligidos y angustiados. Dios no considera el mérito. La misericordia tiene que ver con proveerle, darle, expresar la bondad a la persona, aunque éste no lo merece, no por sus méritos,
sino porque por saber su aflicción y su angustia que ellos están pasando, y aunque no tengan méritos y aunque no lo merezcan, es la misericordia de Dios. Dios no mira y no está buscando quién merece o quién no merece, porque al final ninguno merece, ninguno, nadie ha merecido ni nadie merece de ese cuidado y de ese favor de Dios. Dios nos lo da gratuitamente. Dios no puede hacer otra cosa porque eso es Dios. Eh, no podemos esperar de alguna persona que haga algo si esa persona no es eso, no tiene en su naturaleza eso que está haciendo. Como diríamos, nadie puede amar si no tiene amor. Cada quien da de lo que tiene y lo da sin pensarlo dos veces. Ni siquiera lo piensa, sino que nace, fluye naturalmente, porque eso es esa persona. A nosotros no nos tienen que decir que respiremos, sino que ya nuestro sistema natural está creado de esa manera, de la necesidad y de ese proceso, de ese ejercicio del respirar. Y nosotros no tenemos que levantarnos en la mañana y decir, esta mañana yo voy a respirar. No, ya nosotros, tal vez respirar, el educar nuestra respiración, tal vez eso sí sea correcto, pero el respirar ya es algo que hacemos naturalmente. Bueno, de esa misma forma son estos atributos, el amor, la bondad y la misericordia de Dios. No como en el asunto de la misericordia es que no considera el mérito ni la falta de éste en las personas a quienes da misericordia. La misericordia de Dios es su tierna compasión y compasión amorosa por su pueblo. Es su ternura de corazón hacia los necesitados. Entre la gracia y la misericordia, la distinción es que la gracia considera a los humanos pecadores, culpables y condenados. O sea, tiene que ver con su pecado, pecadores, culpables y condenados. En cambio, la misericordia los ve como miserables y necesitados. Esa es la diferencia cuando encontramos entre la misericordia y la gracia. Extiende la gracia a los que son culpables, da gratuitamente. Misericordia es porque es movido al verlos en su necesidad y en su miseria en los cuales ellos se encuentran. Y esta es parte intrínseca de los atributos de Dios. Por otro lado, tenemos la longanimidad y la longanimidad habla de la autosujeción frente a la provocación. Diríamos el autocontrol, podríamos decirlo de esa manera. El que Dios se abstiene, Dios se mantiene, Dios se autosujeta frente a la provocación. Es la persistencia de Dios en continuar reteniendo su enojo o reteniendo el juicio para seguir ofreciendo salvación y gracia durante largos periodos de tiempo. En Primera de Pedro nos habla que dice que aquellos que dicen que Dios tarda su venida y Dios dice que Dios no retarda, que Dios retarda su venida porque está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Es Dios el que se está autosujetando, porque Dios pudiera decir, pues ya es tiempo y ya es suficiente, pero Dios está esperando, dice que aunque esta gente o la humanidad se sigue pervirtiendo y sigue provocando a la ira de Dios, Dios se mantiene. El pecado va en aumento, la maldad de los seres humanos, de la humanidad sigue en aumento, pero Dios se autosujeta a sí mismo. Dios mantiene ese control de no derramar su ira porque está en espera
que muchos procedan al arrepentimiento. Y esto también no es algo que Dios esté sufriendo, por decirlo, como el caso de muchos de nosotros que dice, que le decimos a la gente, dicen, ten cuidado, dice, no vaya a ser que vaya a perder la paciencia y amenazamos a las personas para que no nos sigan provocando, porque de otra manera vamos a perder el control y no nos hacemos responsables de los daños que podamos causar. No así con Dios, porque este es un atributo, es algo ya natural en Dios, como es la longanimidad o el autocontrol ante la provocación o ante los desafíos de la humanidad. Otro de los atributos de Dios es la gracia, y la gracia es el favor inmerecido de Dios mostrado al ser humano, principalmente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. La gracia es un regalo de Dios, es una extensión de Dios, donde Dios no nos la extiende, no porque la merezcamos, no porque tengamos mérito, no porque seamos mejores que otros, no porque seamos más astutos que otros, sino simplemente es ese amor, esa misericordia, es esa paciencia natural en Dios, y que Dios simplemente fluye. La gracia de Dios, de Dios fluye de Él para con la humanidad o para con los objetos de su amor. Igual, voy a decir, continúo y voy a estar repitiendo a cada momento el asunto de que no es algo que Dios haya determinado hacer, sino que es algo que nace naturalmente de Dios. Es como vuelvo y digo, es algo que Dios no puede evitar porque nace de Él. En cierta ocasión leí una historia, no sé qué tan verídica es, pero dicen que un hombre estaba en un lugar en el campo, había puesto una hoguera, una fogata, y de repente una culebra cascabel entró ahí y entró al fuego y se estaba quemando. Entonces lo que hizo este hombre al ver la culebra la quiso salvar, y lo que hizo es que cuando se acercó, la agarró para sacarla del fuego, y lo que la culebra hizo fue morderlo inmediatamente. Entonces el hombre la soltó cuando sintió la mordida. Pero al verla, al soltarla, cayó nuevamente en la hoguera, la volvió a sacar y lo volvió a morder. Y lo hizo 3 veces así, de esa manera. Alguien le preguntó que si sabía que la culebra lo iba a morder, ¿por qué lo hacía? Y él dice, bueno, la naturaleza de esa culebra es hacer eso. Por naturaleza, no tienen que pensarlo, es un instinto natural inmediatamente. La mía, entonces él habla, es el buscar, lo mío, dice, no puedo evitarlo, es el buscar el favor de otros y el bienestar de otros. No, aunque yo sé que me iba a morder, pero no puedo hacer otra cosa más que intentar expresar y mostrar mi cuidado por otro ser. Igual con Dios, aunque nosotros una otra vez nosotros eh, no traicionamos a Dios, ofendemos a Dios, Dios continúa extendiendo su gracia, continúa extendiendo su amor porque fluye. No hay otra cosa que nazca de Dios porque no lo piensa, simplemente lo expresa. Este favor que Dios da a los seres humanos es dado voluntariamente y nunca por obligación o compromiso.
La gracia es un amor inmerecido, pero solamente hay una actitud humana para recibir esa gracia y esto es la fe. Eh, en el Nuevo Testamento se puede ver que no solo el perdón de pecados, sino también toda la vida cristiana es resultado de la continua concesión divina de la gracia de Dios. Otro de los atributos de Dios es la eternidad. Dios es eterno. El atributo de la eternidad significa que Dios existe sin límite de tiempo, su existencia se extiende sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante. El escritor de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre ha sido su eternidad y es inmutable, incambiable. Pero está hablando de eternidad también es el mismo. No hay interrupción o limitación causada por el acontecer de los eventos. O sea, Dios en su tiempo no cambia. Dios no tiene principio, no tiene fin ni sucesión de momentos. Para nosotros, nosotros vemos el tiempo en sucesión de tiempos, de eventos. Contamos los días, contamos los años. Sabemos de la noche y nos va marcando el tiempo, nos va marcando cada cambio, la noche, el día, sale el sol, se oculta, entonces ya nos va marcando tiempo. Para Dios es todo, es un momento. Toda la eternidad para Dios es un momento. Para nosotros es una sucesión de eventos y de cambios. Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Este atributo se relaciona con la inmutabilidad de Dios, o sea, Dios no cambia. Si es cierto que Dios no cambia, debemos de decir que el tiempo no cambia tampoco a Dios. Y nosotros envejecemos, nacemos, cambiamos y vamos viendo en nosotros mismos cómo va pasando el tiempo porque vamos cambiando. Pero Dios no, Dios es inmutable y pasa el tiempo y Dios continúa siendo el mismo Dios y continúa siendo y teniendo la misma esencia desde antes del tiempo de la existencia durante este tiempo y después de la existencia. Y usualmente cuando hablamos de existencia estamos poniendo como el tiempo humano y Dios es eterno y todo está todo lo que está delante de Dios es simplemente un momento, no como nosotros que tenemos una historia de momentos. El tiempo no altera su ser, no altera sus perfecciones, sus propósitos o promesas. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios nunca aprende cosas nuevas ni se olvida de nada. No hay nada nuevo porque para Él todo está todo lo que se necesita saber, Dios lo sabe porque es Dios. Eh, Esto implica también que el paso del tiempo no aumenta ni disminuye el conocimiento de Dios, a diferencia de nosotros, que a medida que van pasando los años o los días, vamos aprendiendo cosas nuevas, aun cuando leemos las escrituras y decimos, esto es algo que yo no sabía, o esto es nuevo para mí. Para Dios, todo es conocido. Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras y las conoce con igualdad de lucidez. La eternidad y la existencia propia de Dios son conceptos relacionados entre sí. Eh, como ser eterno, Dios ve el pasado y el futuro tan claramente como el presente. Además, él debe verlos con la inclusión de la sucesión de eventos y sin embargo, él en ninguna manera se haya limitado por esa sucesión. Diríamos como cuando nosotros estamos viendo tal vez una película, estamos viendo eventos que van cambiando. Estamos como observadores,
y estamos viendo cómo en la película van habiendo cambios, pero todo lo vemos en una sola pantalla. Imagino que Dios al tener si pudiéramos tener la historia de la humanidad como una película, nosotros la vamos a ver como humanos, la vamos a la vamos a ir viendo por eventos, uno y después de repente apareció otro, después otro, pero para Dios es todo en un momento, toda la historia de la humanidad, eh, lo mira en un momento. Eh, una consecuencia consoladora de la eternidad de Dios es la certidumbre de que Dios nunca ha dejado ni dejará jamás de existir. Por lo tanto, su control providencial que sustenta todas las cosas y todos los eventos está garantizado. Y al hablar de la eternidad de Dios significa que podemos confiar en Dios, porque ha estado ahí. Como cada vez en el Antiguo Testamento, cuando hace juicio para el pueblo de Israel, siempre está haciendo como que hay una corte. Él es el juez y entonces pone a la creación, el sol, la luna, las estrellas, los montes y los pone como testigo y también en algunos momentos los pone como los acusadores. Y parte de lo que también habla es los pone como testigos porque han estado ahí antes que nosotros mismos y nosotros nacemos, morimos y los montes, el sol y todos esos astros continúan estando ahí y Dios continúa mostrando que Él es Señor sobre esas cosas, que Él es superior a esos astros creados o a esa creación de él mismo, pero también él lo utiliza para mostrarle al ser humano lo pequeñito, lo transitorio que es. Y otro de los atributos de Dios es su infinitud o infinidad. La infinitud de Dios significa que Dios no tiene linderos, no tiene límites. Dios es infinito. Él no es solo ilimitado, sino que también es ilimitable. No lo podemos limitar, no podemos decir hasta aquí llega Dios. Dios puede hacer esto, Dios va a hacer esto, pero no puede hacer esto. Dios no va a pasar estos límites o esta frontera o estas reglas. Dios es Dios. Eh, Ahora, nada puede limitar a Dios y nadie puede limitar a Dios a menos que Dios mismo se limite a sí mismo por el no violar algún otro atributo de sí mismo. Entonces Dios se autolimita a sí mismo, pero no es porque Dios pueda ser limitado o que Dios sea limitado. Dios es Dios y todo lo puede hacerlo, aún lo más imaginable o inimaginable que nosotros podamos pensar o que haya algo que venga a nuestra mente y vamos a decir, Dios no puede hacer esto, porque entonces deja de ser Dios. Ni el universo ni los límites del tiempo, espacio lo limitan a Él en forma alguna. Pero ello no significa que Él esté de alguna manera esparcido por todo el universo. Una parte aquí, otra parte allá. La infinitud de Dios se tiene que concebir como intensiva en vez de extensiva. Algunas veces a este atributo se le denomina inmensidad. Este difiere de la omnipresencia, que enfatiza la trascendencia de Dios, porque Él no está limitado por el espacio, mientras que la omnipresencia tiene que ver con la inmanencia de Dios, porque Él está presente en todas partes. Eh, Dios está en todos lados. Dios es infinito. Por otro lado, también tenemos acerca del otro atributo que es la inmutabilidad de Dios.
que significa que Dios es inalterable y por ello no cambia. Este texto bíblico que hablamos acerca de Jesucristo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Significa que si lo entendemos, podemos decir que si así como Jesucristo sanaba cuando estuvo aquí, sana ahora y continuará sanando. Así como Jesucristo amó ayer, ama hoy y continuará amando mañana. Así como Jesucristo busca a los perdidos y se entregó por los perdidos del ayer, también los hace por los de hoy y lo hará por los de mañana. No hay tal cosa de que ahora Dios va a hacer algo, algo diferente de lo que hizo ayer porque las situaciones y los tiempos han cambiado. Nosotros cambiamos. Nosotros decimos una cosa hoy o nos comprometimos a algo hoy, pero el día de mañana decidimos que eso ya no cuenta, que eso ya no es posible hacerlo porque los tiempos han cambiado y las situaciones han cambiado. Dios no cambia, continúa siendo el mismo. La inmutabilidad de Dios es la perfecta inalterabilidad en su esencia, carácter, propósito y promesa. Dios no cambia en su carácter, Dios no cambia en su propósito y en sus promesas. Esto no quiere decir que Él esté inmóvil o inactivo, sino que Él nunca es inconsecuente o sujeto al proceso de crecimiento y desarrollo, como nosotros, que cambia nuestro humor, cambia nuestros proyectos según vamos creciendo o según vamos madurando. Si Dios es inmutable, ¿cómo puede decirse que Él se arrepiente? Vemos en el capítulo 6 del libro de Génesis que Dios vio la creación y dice que se arrepintió de haberlos hecho. Pero en sí no es que Dios se haya arrepentido en el sentido de lo que nosotros conocemos como arrepentimiento. Lo que el escritor bíblico está utilizando es un antropomorfismo y está utilizando términos humanos en orden de transmitir un mensaje que la gente que lo está escuchando pudiera entender. Pero más bien la traducción, cuando vemos en el contexto de las escrituras, el contexto total de todas las escrituras, nos damos cuenta no es tanto de que Dios se arrepintió, sino que Dios se entristeció por la situación eh, que veía en toda esa humanidad y esa creación. Eh, si si la autoexistencia cambiara, se convertiría en una existencia dependiente. La eternidad se convertiría en tiempo, la perfección en imperfección y por lo tanto Dios dejaría de ser Dios. La inmutabilidad nos asegura que ninguna de las perfecciones de Dios cambia. Dios no cambia, porque si Dios cambiara, entonces cambia su amor, cambia su compasión, cambia su misericordia. Todos esos atributos de Dios estarían sujetos a cambio y no podríamos. Es como, eh, diríamos, nosotros nos encontramos con personas que no sabemos en qué momento van a cambiar. Ahora son personas muy amorosas, muy gentiles, muy atentas, pero tienen un carácter tiene un carácter muy flexible, un carácter muy pasajero. De repente no nos damos cuenta en qué momento, pero cambiaron. Y aquella persona amorosa y atenta se convierte en una persona hostil, como alguien que dice, no, de repente esa mano que me acaricia es la misma mano que me abofetea. Entonces, cuando la persona está frente a nosotros, cuando levantó la mano, no sabemos si la persona nos va a dar una caricia o nos va a dar una bofetada. Hay padres que castigan a sus hijos dándoles golpe y lo dan con la mano.
pero al mismo tiempo también en otras ocasiones también acarician a sus hijos con la mano. Así que algunas veces cuando levantan la mano, sus hijos o hijas no saben si van a recibir una caricia o van a recibir una bofetada. Y lo mismo sería, pero en el caso de Dios, podemos estar seguros de que Dios nos va a amar siempre, de que Dios va a mostrar su compasión siempre, de que Dios va a mostrar su misericordia siempre, porque Dios no cambia y eso es su naturaleza. No es que en un momento decidió Dios ser inmutable y después cambió de parecer, no, es natural ya. No es una decisión que Dios ha tomado, es algo que fluye de Él hacia su creación. Eh, Antes de dar un receso, voy a hablar, lo último es justicia. Aunque la justicia está relacionada a la santidad, la justicia, sin embargo, es un atributo distinto de Dios. La justicia de Dios significa que Él siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Vamos a darnos un tiempo de receso y cuando regresemos vamos a reflexionar un poquito sobre esta pregunta. ¿Qué significa decir que Dios es libre? Y no sé si hay alguien que quisiera compartir algo sobre esta pregunta. ¿Qué significa decir que Dios es libre? Buenas tardes, Buenas buenas tardes. tardes, bendiga. Por acá desde el centro Manantial, nuestra aportación para la clase de hoy es que entendemos que Dios es libre porque Dios es santo y su naturaleza nos dice que Él es inmutable, que Él no cambia y que sus atributos es que Él tiene el control de todas las cosas. A diferencia de nosotros, que sí tenemos una naturaleza pecaminosa y vivimos en limitación. Ese es el aporte que podemos decir por ahora. Y también para basarlo, tenemos la cita de Juan 8 a partir del versículo 31 que nos dice que si que en Jesucristo enseñó a sus discípulos que para ser libres había que creer en él y cumplir con la palabra de Dios. Que lo que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Amén. Gracias, hermanas. Buenas, ¿me escucho? Sí, sí, escucho. Adelante. Bien. En respuesta, como aporte, entre las características de Dios es que Dios es un Dios soberano, tiene soberanía, y Amén. eso lo hace hacer que Él tiene voluntad, y todo se hace de acuerdo a su voluntad. Y a diferencia de nosotros, no podemos hacer nuestra voluntad propia si no es la de Dios. Entonces, Dios tiene su voluntad y todo lo hace conforme a su voluntad. Y eso es lo que em, puedo decir yo, pues, lo que significa decir que Dios es libre, que Él es libre de cumplir su voluntad. Amén. Gracias, gracias. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bendiciones. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Abdi, ¿verdad? Porque a veces cuando utilizamos el término libre, queremos decir que no está sujeto a nada, pero a diferencia de la libertad está la soberanía, que dentro de la soberanía de Dios, Él actúa conforme a su voluntad y a su palabra, pues a lo que Él ha determinado. Así que podríamos decir que, o sea, que libre es alguien que tiene la libertad de hacer todo, más el Señor tiene la soberanía de hacer algo. Pues es interesante, a mis hermanos,
mencionaron el texto bíblico de Juan, donde habla y dice que Cristo es el que nos hace libres. Conoceréis la verdad os hará libres. Y la diferencia de la libertad que nosotros disfrutamos es una libertad relativa. Digo relativa porque es Jesucristo quien nos la da, es Dios quien nos da esa libertad. Y en el caso de Dios es que Él es libre. No, Él no necesita que alguien le otorgue la libertad, es algo propio en Él. La libertad en lo que se refiere a Dios significa que Él es independiente de sus criaturas y de su creación. La libertad de Dios es el atributo que le permite hacer lo que quiere. Con esto diríamos que Dios no está obligado a hacer ciertas cosas y aún mismo podríamos decir que Dios está en la capacidad, en esa libertad que Él tiene y como mencionó mi hermano anteriormente, adjuntó la libertad y la soberanía de Dios. Dios es soberano, nadie lo manda. Él es el que manda, Él es el soberano de todo lo creado. Y en esa su soberanía también Él tiene la libertad de hacer lo que quiere. Nosotros somos libres para hacer lo que querramos dentro de la voluntad de Dios. Y Dios se sujeta a sí mismo a los principios que Él establece, pero Dios tiene la libertad aún de poder establecer algo y por ser Dios soberano y libre, puede libremente sobrepasar un principio que Él mismo haya creado, porque es Dios y es soberano. Ahora, nosotros tenemos esa confianza de que Dios no lo va a hacer porque Él mismo, aun siendo libre, Él mismo se ha sujetado a ese principio por los otros atributos que Él mismo también tiene. Pero que podemos y debemos de entender que como cuando alguien dice, Dios, ¿por qué eres injusto? ¿Por qué Dios permite que tanto a gente mala prospere y por qué el pobre sufre? Bueno, nosotros no podemos exigirle a Dios porque Él es libre y soberano para hacer lo que Él quiera y para bendecir a quien Él quiera, porque de otra manera estaríamos yendo a otros atributos de Dios mismo, como son su misericordia, como es su gracia, como es su amor también, que están en juego donde Él también se ofrece gratuitamente a la humanidad. Así que cuando Isaías le preguntó al pueblo quién había aconsejado, enseñado o instruido al Señor en algo, él esperaba que la respuesta que se diera era nadie. Nadie le enseñó, nadie lo condicionó, nadie le dijo, porque Dios es libre y es independiente de las criaturas. Si Dios es libre, ¿está en alguna forma limitado? No. Usualmente la respuesta afirma que Él está únicamente por su propia naturaleza. O sea, su propia naturaleza se sujeta a eso, como es su santidad lo restringe a pecar. Eh, Así que es Él mismo el que se sujeta. Siendo libre, Dios no está obligado hacia nosotros en manera alguna, a menos que elija Él mismo iniciar una obligación. A veces nosotros en nuestro trato con Dios tratamos de condicionarle y exigirle, pero Dios es libre de hacer lo que Él desea y lo que Él quiere en esa libertad que Él tiene. El otro ah, atributo de Dios es la omnipotencia. La omnipotencia de Dios significa que Dios es todopoderoso y que es capaz de hacer cualquier cosa consecuente con su propia naturaleza. Volvemos con esto, ¿no? Dios es omnipotente y ya es algo natural.
No estamos hablando que son cosas adquiridas, cosas agregadas, sino que es su naturaleza. Y todos diríamos entre todos los demás atributos forman lo que es Dios. Y está como quien dice, al conocer estos atributos, nosotros sabemos que en su obrar está siendo balanceado por los otros atributos naturales que son de Dios. La palabra todopoderoso se usa solamente para Dios en la Biblia, en la cual se halla más de 56 veces y es la base para el concepto de la omnipotencia. Dios se reveló a sí mismo como el todopoderoso a Abraham, a Moisés, a creyentes y varias veces a Juan. Cuando hablamos de omnipotencia es que en Dios no existe absolutamente nada que sea imposible para Él. Todo es posible para Dios. Es omnipotente. No hay nada que Dios no pueda hacer, a menos que Dios mismo se limite a sí mismo. Y podríamos incluir dentro de esto limitaciones naturales y limitaciones autoimpuestas. Las limitaciones naturales incluyen las cosas que Dios no puede hacer porque son contrarias a su naturaleza. Él no puede mentir porque es contrario a su naturaleza. Eh, Él no puede ser tentado a pecar porque es contrario a su naturaleza. Él no se puede negar a sí mismo. Las limitaciones autoimpuestas son esas cosas que él ha decidido no incluir en su plan, aunque pudieran haber sido incluidas por no ser contrarias a su naturaleza. Él no escogió escatimar a su hijo. Él no escogió salvar a todas las personas. Él no eligió a todas las naciones en los tiempos del Antiguo Testamento. O sea, aunque él lo puede hacer, pero él se autolimitó y escogió al pueblo de Israel. Él no eligió a Esaú. Dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú. O sea, es decisiones que él tomó. Él no escogió librar de la muerte a Jacobo. Permitió que él muriera. Aunque él pudiera haber hecho todas estas cosas sin ser consecuente con la omnipotencia, él no escogió hacerlo así en su plan. Ah, También otro de sus atributos es su omnipresencia. La omnipresencia significa que Dios está presente siempre en todos los lugares con la totalidad de su ser. No es que significa que como son tres divinas personas, el Espíritu Santo está en un lugar, el Hijo está en otro lugar y el Padre está en otro lugar. Está presente en todo lugar, en cualquier lugar que nosotros podamos pensar. En el Salmo 139, verso 7 al verso 11, David pregunta que si hay algún lugar donde uno pueda escapar de la presencia de Dios. Su respuesta es no, porque su omnipresencia no está limitada por el espacio. No importa donde nosotros estemos. No importa donde nosotros nos encontremos, Dios está presente. Ahora, hay algo que también debemos de considerar en cuanto a esto. Algunos dicen, bueno, Dios no puede estar en un lugar de perdición porque es lugar de perdición. Bueno, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el saber que Dios está presente en todo lugar, pero lo otro es el tener comunión con esas personas, vamos a decir, de lugares de perdición. Muy, muy diferente. Una cosa es comunión y otra cosa es estar presente. El estar presente es que Dios está presente en todo lugar, pero no está en comunión con las personas o con esos lugares de perdición. De hecho, algunas personas que han recibido esa convicción o ese redarguir del Espíritu de Dios, de redarguir de Dios,
aún estando en lugares de perdición, y han sentido el llamado de Dios para salir de ese lugar. Eso significa que Dios está presente en ese lugar. Que Dios tenga comunión es otra cosa muy diferente. Como se afirma en la definición, la omnipresencia no significa que el ser de Dios esté difundido por todo el universo, como si una parte de él estuviera aquí y otra allá. Todo su ser está en todo lugar, y la presencia del Señor dentro de cada creyente sirve como una buena ilustración de eso. La omnipresencia no significa que la inmediatez de su presencia no varíe. Puede, pues sí sucede, su presencia sobre su trono, en el templo de Salomón o en el creyente, ciertamente difiere de su inmediatez, de su presencia aún en el lago de fuego, aunque el lago de fuego las personas estarán separadas del rostro de Dios. Ellos nunca estarán separados de aquel que es omnipresente. Obviamente no hay presencia de comunión como existe cuando Él habita dentro de los creyentes. La omnipresencia difiere del panteísmo, como lo emplean los teólogos del proceso para decir que el ser de Dios penetra el universo entero, pero aún no es agotado por el universo. Eh, lo otro es atributo de Dios, la omnisciencia. La omnisciencia significa que Dios sabe todas las cosas, las reales y las imposibles, todas por igual, sin necesidad de tener que esforzarse. Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas, cada mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, cada existencia y todas las existencias, cada pluralidad y todas las pluralidades, cada ley y todas las leyes, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todo enigma, todo sentimiento, todos los deseos, cada secreto no declarado, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, movimiento, espacio, tiempo, vida, muerte, el bien y el mal, el cielo y el infierno. Dios conoce todo, porque Dios conoce todas las cosas perfectamente. Él no conoce alguna cosa mejor que otra, todas las conoce por igual. Nunca descubre nada, nunca encuentra algo nuevo, porque todo lo conoce, todo está en un tiempo y un espacio. De esa misma manera, cuando pensamos en que Dios es omnisciente, eso en nuestra relación personal nos motiva para pensar que cuando hay una duda, cuando hay algo que incierto en nosotros, nos debe de mover a buscar de Dios, de preguntarle a Dios, de buscar respuesta en Dios, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Cada uno de estos atributos, hermanos y hermanas, no son solamente para conocer, que nosotros tengamos un conocimiento intelectual de lo que es Dios y lo que Dios es capaz de hacer, sino que es conocer a Dios y saber que podemos acercarnos, como dice el escritor de Hebreos, confiadamente delante de Él, delante de su presencia. Podemos venir libremente delante de Dios por cualquiera una de nuestras preocupaciones y necesidades que nosotros tenemos, porque sabemos lo que Dios es. Y sabiendo lo que Dios es, sabemos lo que Dios es capaz de hacer. Así que no es solamente de llenar nuestro conocimiento y de tener una idea y conceptos de Dios, sino que debe de ser una motivación para una relación íntima con Dios y saber que podemos confiar completamente en Dios. Y lo otro de los atributos de Dios es la santidad. La santidad de Dios significa que Él está separado del pecado y está dedicado a mantener en alto su honor. Usualmente es definida en su aspecto negativo y con una relación a una norma relativa no absoluta. La santidad en la Biblia significa separación de todo lo que es común o inmundo con respecto a Dios,
La santidad significa no solo que Él está separado de todo lo que es sucio y malo, sino también que Él es positivamente puro y así distinto de todos los demás. La santidad es la ausencia del mal y la presencia del bien positivo. En Dios, su santidad es una pureza de esencia y naturaleza tanto como de voluntad y acción. Así que en el sentido de Dios es pureza, aparte también de que es diferente a todo lo demás. Santidad es el atributo de Dios por el cual Él quiso que especialmente se lo conociera en el Antiguo Testamento. Eh, en el Nuevo Testamento aparecen declaraciones directas, en atribuciones de alabanza y en la figura de Dios como luz. La santidad absoluta e innata de Dios significa que los pecadores tienen que estar separados de Él a menos que se pueda encontrar una manera de constituirlos santos. Por eso encontramos en la Escritura, ser santos porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. También nos habla la Escritura y nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que esa es la manera ha sido provista en los méritos de Jesucristo. Una perspectiva correcta de la santidad de Dios debería producir en el creyente una conciencia de su propio pecado. La santidad de Dios constituye la norma para la vida y conducta del creyente. Esto debe de ponerle fin a todas las discusiones muchas veces insensatas sobre lo que es y lo que no es permitido en la vida cristiana. La conducta propia puede ser probada con la siguiente simple pregunta. O sea, em, en nuestra vida lo que debemos de preguntarnos siempre sobre lo que nosotros hacemos, ¿esto que estoy haciendo es santo? Quizás es la prueba, cualquier cosa que nosotros vayamos a ver, ya sea que esté escrito en la ley o no, ya sea que nos haga sentir bien o nos haga sentir mal, es esto santo, es esto correcto. Esa es la norma del creyente, aunque él no siempre llega a esa medida nunca le puede comprometer. La santidad de Dios provee el patrón para que su pueblo lo limite. Y otro más de los atributos de Dios tiene que ver con la simplicidad. La simplicidad de Dios es su indivisibilidad, su perfecta falta de composición. Esto significa que cada uno de sus atributos y todos ellos son su esencia. El atributo de la simplicidad significa que Dios no es un ser compuesto o de mezclas. O sea, como dije al principio de la clase, cada uno de estos atributos no es que Dios esté compuesto de atributos y que tenga un 5% de santidad, un 5% de justicia, un 5% de soberanía, un 5% de gracia, y todo eso compone a Dios. No es, sino más bien es un 100% de todos estos atributos. Eso es Dios. No es un compuesto ni es una mezcla. Dios no es una mezcla de todas estas cosas. Dios es la esencia de todo ello. Así que esto que tiene que ver con su esencia, que de modo que no contradice de manera alguna la Trinidad. Igual, la Trinidad completa es un solo. Dios no es una composición de tres elementos, es uno solo. Dios es espíritu, en contraste, por ejemplo, los seres humanos son espíritu y materia. En la encarnación, por supuesto, nuestro Señor se hizo carne, pero la deidad de Dios hombre fue siempre y solamente espíritu. Em, el otro de los atributos de Dios fue, como mencionamos anteriormente, es la soberanía de Dios. La palabra significa principal, jefe supremo, habla primero de posición. Dios es el ser principal en el universo. Después de poder, Dios es supremo en poder en en el universo. Dios tiene un plan que lo incluye todo, el cual él controla, que incluye el mal, pero no lo involucra en el mal, y que definitivamente es para alabanza
de su gloria. La soberanía de Dios parece contradecir la libertad o la responsabilidad real del hombre, pero aunque parezca que lo hace, la perfección de la soberanía se enseña claramente en las Escrituras. Por lo tanto, no puede negarse por el hecho de que nosotros no podamos reconciliarla con la libertad y la responsabilidad. Además, si Dios es soberano, ¿cómo puede estar la creación tan llena del mal? Nos preguntamos si Dios es soberano. El hombre fue creado con libertad genuina, pero el ejercicio de esa libertad en rebelión contra Dios introdujo el pecado en la raza humana. Aunque Dios fue el diseñador del plan, él no participó en manera alguna en la comisión del mal, ya fuera en el papel de Satanás originalmente o de Adán subsecuentemente. O sea, aunque Dios es soberano, pero también en esa soberanía Dios proveyó de libre albedrío a sus criaturas. Y en ese libre albedrío que dio a sus criaturas, estos optaron por rebelarse en contra de Dios. Y quizás aquí es donde está parte de los cuestionamientos que muchas veces las personas se hacen. Bueno, si Dios es soberano, ¿por qué permite el mal? Si Dios es soberano, ¿por qué permitió el pecado? Si Dios es soberano, ¿por qué esto? Y entonces comienzan a cuestionar la soberanía de Dios. No, pero es que Dios tiene un plan, y de eso, dentro de ese plan, también Él proveyó ese libro albedrío para que el ser humano pudiera escoger el adorar a Dios libremente por voluntad propia, y no por ser un ser controlado y forzado y por Dios, que no tuvo opción, que está obligado a hacerlo por la soberanía de Dios. Pero en esa soberanía de Dios, Dios dio ese espacio de libertad para las personas. Em, Quiero mencionar otros atributos más, como la unidad. La unidad significa que hay solamente un Dios, el cual es indivisible. Es otro de los atributos de Dios. El otro más es la verdad. La verdad significa armonía con lo que se representa e incluye las ideas de la veracidad y fidelidad y consecuencia. Decir que Dios es verdadero es decir, en el sentido más extenso, que es consecuente consigo mismo, que es todo lo que Él debe ser y que se ha revelado como verdaderamente es, y que Él y su revelación son completamente confiables. Preguntas o comentarios, hermanos. Hasta aquí, antes de terminar, tenemos 4 minutos. No sé si alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Bueno, concluyo con esto, hermanos. Los atributos de Dios describen al único Dios verdadero que existe. El hombre crea sus propios dioses falsos a los cuales él puede manipular y controlar. Los cristianos algunas veces inventan un concepto pervertido o deficiente de Dios por la misma razón, para poder manipularlo a él o para no tener que enfrentarse con el verdadero y viviente Dios. Pero el único Dios real que existe es aquel que se revela primordialmente en la Biblia y se revela por estos atributos o perfecciones de su ser. El poder conocer a este Dios verdadero y viviente requiere el milagro de la revelación misericordiosa de sí mismo. El caminar en adoración con ese Dios viviente y verdadero es el privilegio de todos los que le conocen. Amén. Que Dios les bendiga.